invierno, otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural. Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Esto es Estación Sostenible, donde comienza el viaje hacia un planeta más verde. En este episodio viajamos con Amanda y su abuelo Carlos para conocer a investigadores y productores de quinoa y verificar la gran habilidad que posee para adaptarse a diversas condiciones agroclimáticas. Mamá, ¿en qué lugares de Chile se produce la quinoa? Encuentras cultivos en la Araucanía, pero también se producen en Aysén, los lagos, los ríos, el Biobío. En la zona centro se encuentran O'Higgins y Maule, pero también se está produciendo en el norte del país. Claro, también en Antofagasta, Tarapacá, Arica y Parinacota, donde vamos a ir ahora, que es donde se produce el mayor porcentaje de todo Chile. Bienvenidos a Estación Sostenible. En este viaje conoceremos más sobre la quinoa, sus aportes nutricionales y la diversidad geográfica de sus cultivos. Para conocer su trabajo con la quinoa, nos encontramos con Francisco Fuentes, ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción. Hola Amanda y don Carlos, gracias por venir, son bienvenidos a conversar hoy día de la quinoa. Así que adelante, les contaré mi historia. Hola Francisco, eso es justo lo que queremos escuchar. Una vez que salí de la universidad, siempre estuve vinculado al tema rural y tuve la oportunidad de, en mi segundo trabajo, de emigrar al altiplano a trabajar en una fundación que se llama para la superación de la pobreza, en un programa que se llama Servicio País, donde profesionales jóvenes van a apoyar el rol del trabajo profesional que realizan los municipios rurales y que tienen la particularidad que tienen precariedad económica, ¿cierto?, para contratar profesionales. Entonces ahí uno se une a los equipos municipales y empieza a desarrollar todo lo que como un funcionario municipal más. Y me tocó justamente ir a trabajar con productores de quinoa en el altiplano en la municipalidad de Colchane. Lamentablemente yo sin saber mucho de la quinoa. Fue mi universidad de la quinoa ese lugar, y una vez terminado mi trabajo, después de un año, prácticamente 2 meses, me di cuenta que faltaba mucha información, no había sistematizado información de las semillas, los rendimientos, las ventanas productivas en términos de fecha, y tuve la fortuna de poder trabajar en la universidad regional de allá de Tarapacá, la Universidad de Arturo, y tuve la doble fortuna posteriormente de especializarme, de hacer un doctorado, y lo hice en lo que me apasiona, en las semillas, de estudiar la diversidad genética de la quinoa, y ahí nació este hermoso trabajo que he tenido la suerte de mantener por toda mi vida laboral hasta el día de hoy, que estoy en la Universidad Católica. Hola Francisco, un gusto conocerte. ¿Podría explicarnos por favor algunas características de la quinoa? En la comida diaria que nosotros consumimos, los aminoácidos esenciales que se denominan están principalmente en fuentes de origen de proteína animal. Por lo tanto, en el mundo de las plantas, obtener esos aminoácidos no es del todo disponible, ¿ya? Por razones netamente biológicas. Y la quinoa en particular, junto con otros granos como el amaranto y otros granos andinos, todos parientes por lo demás, son uno de los pocos en el reino vegetal que tienen estos aminoácidos esenciales. Por lo tanto, por eso que la quinoa es tan valorizada por grupos de personas que tienen dietas especiales que no consumen carne, por ejemplo, vegetarianos o veganos, en donde ahí sí obtienen toda esta proteína que no se puede obtener, ¿cierto?, específicamente los aminoácidos esenciales de origen animal. Con mi tauta hemos leído que hay muchas variedades de quinoa. ¿Eso es verdad? Sí, mira, es interesante la pregunta, porque cuando uno habla de variedad, significa que hay un trabajo humano, ¿cierto?, de poder seleccionarlas y hacerlas muy homogéneas, que es un poco lo que basa el uso de semillas a la agricultura moderna. Por lo tanto, están reconocidas como tal, de acuerdo a leyes que son específicas en cada país. Nosotros en Chile también la tenemos, y a eso se le llama variedades. El resto técnicamente no son consideradas variedades, significan, comúnmente se le pueden incluso llamar razas o variedades campesinas, y de eso hay mucho en los campos chilenos, porque es nativa de Chile. Muchos pensamos inicialmente, cuando conocemos recién la quinoa, que esta solamente proviene de Perú, Bolivia, o se produce solamente ahí, pero la quinoa está presente desde el sur de Colombia hasta la zona de la Patagonia chilena, ¿ya? Y tenemos dos lugares de gran diversidad en Chile, una en el norte,
en el desierto de altura, en el altiplano chileno que abarca la región de Tarapacá y Antofagasta. Y después tenemos un gran transecto de quinoas que se llaman costeras, que están a nivel del mar, que son las únicas en el mundo que existen que están a nivel del mar, y que están desde la zona central de Chile, más o menos desde el sur de Santiago, hasta la región de la Patagonia, teniendo un subcentro de diversidad bien especial que es equivalente al de la papa en la isla de Chiloé. A ver, Francisco, ¿eso que quiere decir que cualquier persona que nos esté escuchando en Chile podría tener su propia producción de quinoa en forma casera? Por supuesto, eso es lo que estamos promoviendo, incluso en las casas, los maceteros, uno puede tener su quinoa. Hay que tener siempre en consideración que una planta de quinoa produce muy poquito grano, estamos hablando de promedio, por decirlo en general, unos 20 gramos, y uno en un plato comúnmente consume cerca de 100 gramos, por lo tanto es poquito lo que uno puede obtener de una planta, pero es muy atractiva desde el punto de vista ornamental porque hay algunas semillas de quinoa que generan flores que técnicamente se denominan panojas, que son de color rojo, púrpura, muy lindas y adornan mucho la casa. Pero también no hay que olvidar que la quinoa es pariente de algunas plantas que son más conocidas para nosotros, tales como por ejemplo la espinaca, la remolacha, por ejemplo, y sus hojas en estado tierno de no más de un mes de cultivo en un macetero se pueden utilizar como hojas, como en la ensalada, y son muy ricas, son muy tiernas, muy suaves y muy sabrosas. Y por los estudios que hemos estado haciendo en valorizar todo de la quinoa, sus hojas tienen incluso más proteínas que el grano, por lo tanto una muy buena fuente de proteína de origen vegetal. ¡Qué buenas noticias! Así podremos cultivar quinoa en Aysén, dentro de una casa o en unos invernaderos. Tata, lo podríamos hacer en la próxima primavera, porque leí que era una planta estacional. Exacto, es una planta muy versátil que adicionalmente requiere muy poca agua, consume muy poca agua y es una planta de muy poco cuidado. No quiere decir que uno la pueda dejar y crece sola, ¿cierto? Pero en comparación a otros cultivos, a otras plantas, es una planta que requiere baja intensidad de manejo y de cuidado. ¿Qué recomendaciones nos podría dar para poder cultivar la quinoa? Sí, una de las cosas que sería muy bueno poner en práctica es conseguir semillas. Nosotros siempre regalamos semillas por donde andamos, así que feliz regalo semillas a Amanda. Y poder ir mezclándola en tu macetero o en tu huerta, porque la diversidad de colores es muy linda de la quinoa. Y cuando ellas están en crecimiento, sus flores se pueden polinizar y se pueden cruzar entre ellas. Y va generando aún mayor diversidad y la verdad que es un espectáculo de arcoíris verdaderamente en la huerta. Entonces eso es muy lindo y esa es una de las prácticas que conservan mucho las mujeres en huertas en las zonas rurales. Por lo tanto, es muy bello su cultivo y lo más importante después es rescatar sus semillitas. Te puedes comer algunas de ellas en un guiso, lo que tú quieras, y posteriormente guardar nuevamente esas semillas para un nuevo ciclo. ¿Sabes, Francisco? Tengo una duda, porque si es tan buen alimento y tan fácil de cultivar, ¿por qué es tan poco consumida? Sí, existe mucho conocimiento en aspectos de, por ejemplo, de su cultivo, pero también de su consumo. Hay mucha gente que todavía no la conoce. Ahí yo creo que nosotros, dentro de lo que conocemos y estudiamos, tenemos ese doble rol, ¿cierto?, de contar la historia, transferir su manejo, sus bondades, y es lo que hacemos. Porque fíjate que esto tiene una repercusión bien importante, porque en la medida que se consume más quinoa, le compramos a los pequeños agricultores quinoa, porque principalmente son los pequeños productores los que venden quinoa en Chile y que son muy desconocidos. Entonces, la idea es poder hacerlos conocidos para conocer dónde están sus puntos de venta, saber también cómo prepararla, porque en la casa muchas veces hemos hecho estudios en donde hemos preguntado a muchas personas por qué no consume quinoa, porque no la sabe preparar. Entonces, estamos de esa manera ayudando a la gente a conocer cómo prepararla, hacer harinas, por ejemplo, y empezar a reemplazar la harina de trigo por quinoa y hacer pastelería, hacer panes, hacer pasta. De hecho, estamos haciendo destilados tipo whisky. Estamos haciendo muchas cosas con la quinoa, que hay muchísimas recetas, y así toda la gente nos lo hace.
Me quedé fascinado con la quinoa. No sabía que había tantas formas de prepararla. Al ser un grano, podemos utilizarlo tal como se procede con otros tipos de granos. Por ejemplo, su cocción inmediata nos permite hacer lo que se denomina la quinoa cocida, ¿cierto? La quinoa graneada. Y esa puede ser utilizado como un acompañamiento de cualquier proteína y de fibras que comúnmente vienen en los vegetales, ¿cierto? En un plato. Y a partir de ello podríamos incluirla tanto en preparaciones saladas como dulces. ¿Ya? En preparaciones dulces se puede utilizar tal como el arroz, en un arroz con leche, por ejemplo. Se puede moler ligeramente en una juguera muy simple y se puede obtener un molido intermedio que es equivalente a la sémola, y podemos hacer una sémola con leche, que también es muy rica y se prepara en muy poco tiempo junto a la leche. Y si se muele más fina, esta queda en un grado de harina. Y con la harina podemos hacer pan, podemos hacer sopaipilla, podemos hacer queques, brazos de reina, todo lo que nosotros conocemos en pastelería lo podemos hacer con harina de quinoa. Si la mezclamos con agua y la licuamos, podemos hacer lo que tradicionalmente son las recetas de las leches vegetales, ¿ya? O las bebidas vegetales, y podemos tener nuestro producto para hacer un batido, por ejemplo, o cualquier tipo de preparación similar. Entonces, como decía, es muy, muy versátil. Con razón, Francisco, has dedicado tu vida a estudiarla. Es increíble la cantidad de opciones que da. Cuesta mucho entender por qué no es parte de nuestra dieta diaria. Mira, siempre estuvo en el país, siempre muy asociado con nuestras culturas originarias, ¿ya? Y que lamentablemente nosotros somos de lo que comemos el resultado de lo que nos ponen en los mercados inmediatos, ¿ya? Muchas veces productos que recorren largos kilómetros, ¿cierto? Que llegan a los centros de consumo masivo, y es lo que estamos acostumbrados. La alimentación está pero muy demostrado que es un atributo humano, ¿cierto? Que es cultural, es de costumbre, ¿ya? Entonces, antiguamente teníamos esa cultura, esa tradición, se fue perdiendo en el camino, y hay hitos muy importantes que están descritos en diversos documentos, incluso en crónicas que se enviaban de los conquistadores al imperio español, allá en España, al rey directamente, en donde se describía la gran importancia que tenían estos granos en las poblaciones nativas. Y por lo tanto la instrucción era una sola: hay que eliminar esos granos, introducir el trigo, que era el grano principalmente europeo, para poder cortar ese vínculo de lo sagrado que tenían los alimentos relacionados con las creencias de los nativos. Y esa era una manera de colonizar de manera más rápida y evangelizar introduciendo la religión, el catolicismo. Por lo tanto, había que cortarlo de raíz todas esas actividades que conducían a mantener tradición. Entonces hay un gran cuello de botella que nosotros le llamamos, hay un documento muy bonito que escribimos que describe eso, que es un cuello de botella cultural, pero que también fue genético porque se dejó cultivar. De hecho, hay antecedentes que a la gente que tenía estos granos se le ordenaban encarcelarlo y cortarle las manos. Entonces, así de extremo era. Y posteriormente quedaron rezagados en zonas de muy difícil acceso, y bueno, fueron reemplazados por otros cultivos y quedaron relictos por ahí. Entonces muchas veces se habla de descubrimos las propiedades de la quinoa, y la verdad es que más que un descubrimiento es un redescubrimiento, porque esto se sabía pero de miles de años. Hay antecedentes arqueológicos que la quinoa estaba presente en la zona central y sur de Chile de hace 3.000 años a la fecha. ¿Ya? Por lo tanto, cuando los españoles llegan y dejan escrito que existía la quinoa, eso data más o menos del 1550. O sea, esos son datos reales escritos, pero los antecedentes arqueológicos indican que eso, estamos hablando de 3.000 años a la fecha. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que hacer un trabajo, quienes trabajamos en esto, investigando y transfiriendo a los agricultores, hacer el trabajo adicional de contar esta historia a la gente común, para que conozca este grano, lo incorpore en su dieta diaria y pase a ser de nuestras tradiciones. En la jerga chilena es muy común decir más chileno que los porotos, pero podría, si es que la quinoa no hubiese desaparecido, quizás hubiésemos estado diciendo en este minuto más chileno que la quinoa. Qué fuerte todo lo que nos cuentas. Así te felicito más por tu trabajo y esperamos ayudarte en la difusión de la maravillosa quinoa. Y cuando llegue a mi casa prepararé quinoa con leche, que es lo que más me gusta, porque esa receta hace tiempo la vi en Quinoa Lab, que es una página web que preparan un montón de cosas con quinoa. Muchas gracias, Francisco. Estuvo muy, muy interesante la conversación. Esperamos que podamos encontrarnos alguna vez nuevamente. Bueno, Amanda y don Carlos, hemos
llegado al final. Espero que hayan disfrutado esta linda historia y este viaje junto a la quinoa. Así que ahora derechito a preparar tu quinoa con leche. Los incas la llamaban la madre de todos los granos y hoy la NASA la considera un alimento perfecto para los astronautas. La quinoa es un superalimento por su alto contenido de magnesio, potasio, hierro o zinc. También contiene proteínas. Se cultiva en Sudamérica hace 5.000 años. Es apta para diabéticos, celíacos, contiene altas vitaminas y minerales, tiene un alto aporte de fibras, posee antioxidantes. Su consumo es ideal en la menopausia. Contiene diatseína y senesteína, dos fitoestrógenos que ayudan a prevenir la osteoporosis y otros efectos adversos relacionados a la menopausia. La quinoa contiene fitoesteroles que ayudan a disminuir los niveles de colesterol en la sangre, reduciendo su absorción a nivel intestinal y también inhibiendo la síntesis de este compuesto en el hígado. Cuando se consume entera, otorga una mayor sensación de saciedad al permanecer mucho tiempo en el estómago, reduce el apetito y favorece la pérdida de peso. Estamos recorriendo nuestro país a bordo de este hermoso tren. Y nos acompaña también Claudia Rojas Bertini, ingeniera agrónoma de la Universidad de Tarapacá e integrante del equipo Quinoa Lab. Hola Claudia, un gusto conocerla. Hola Amanda, hola Don Carlos, qué gusto que nos podamos encontrar. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia del cultivo de la quinoa como cultivo, ¿no es cierto?, que se adapta a distintas condiciones medioambientales, un cultivo súper resiliente al cambio climático y además es altamente nutritivo, ¿ya? Así que muy recomendable para todos los niños, para las personas adultas, los deportistas, las mujeres embarazadas, para los abuelitos, así que los invito a que hoy día hablemos, ¿no es cierto?, de este grandioso cultivo de la quinoa y alimento. Muchas gracias, Claudia. Sabes que estamos muy interesados en aprender sobre este superalimento. ¿Puedes contarnos, por favor, un poco de tu historia con la quinoa? Una larga historia, yo soy de Arica y en Arica la quinoa es un producto bien consumido, proveniente principalmente de la zona andina de Perú y de Bolivia. Y siempre ha sido parte como de la alimentación de los ariqueños, la quinoa no es tan desconocida. Y cuando terminé de estudiar agronomía, bueno, desarrollé ahí mis primeras etapas profesionales y después decidí estudiar el doctorado aquí en la Universidad Católica y llegué a estudiar un doctorado en Ciencias de la Agricultura con una beca que terminaba el año 2016. Entonces ahí justo llegó uno de los investigadores más importantes a nivel nacional en cuanto a la quinoa, que es Francisco Fuentes, a integrarse a la universidad, a la Facultad de Agronomía. Y ahí, en la búsqueda de nuevas iniciativas para poder seguir generando, ¿no es cierto?, recursos para poder yo mantenerme aquí en Santiago, empecé a trabajar en el grupo de Quinoa Lab. Y ahí llegamos ya de fuerte, ¿no es cierto?, a trabajar en diversos proyectos de investigación en el grupo Quinoa Lab de la UC. ¿Y usted qué investiga? Desde el mejoramiento de semillas, aquí, bueno, en Chile existe solamente una variedad comercial que está disponible para los agricultores y que se adapta muy bien a la zona centro-sur, más bien a la región de la Araucanía. Y existen distintas falencias en cuanto a producción de semillas adaptadas a distintas condiciones locales. Entonces, una de las principales líneas de investigación que tenemos es el desarrollo de nuevas variedades de quinoa para que estén disponibles para los agricultores que desean cultivar, ¿no es cierto?, este cultivo en distintas regiones del país, como entregarle la disponibilidad de semillas para que estén disponibles y adaptadas a distintas condiciones medioambientales del país. Estamos desarrollando variedades de colores, ahí tenemos un proyecto bastante fuerte, ya estamos en la última fase de este proyecto, en donde se están inscribiendo 5 variedades de distintas características, de color rojo, color negro, las típicas quinoa de color dorada, ¿no es cierto?, que es la que se da principalmente aquí en la zona centro, también con resistencia a enfermedades, a plagas, así que son con un abanico de características ideales y deseadas también por los agricultores. Y todo esto también desarrollado en conjunto y en la participación activa de los mismos agricultores que desarrollan el cultivo en las distintas zonas del país. Claudia, por favor, ¿me podrías decir cuántas variedades de quinoa existen? A nivel mundial hay países, por ejemplo, Perú es el líder, ¿no es cierto?, que presenta variedades y de quinoa, y ellos tienen más de 300 variedades. Lo mismo pasa con Ecuador, con Bolivia. Y nosotros como Chile, ¿no es cierto?, recién ahora están apareciendo nuevas 4 variedades que está desarrollando la empresa de Ingrid von Baer y también en línea que ha hecho inscripciones, pero que aún no está disponible en el mercado. Así que se está ampliando un poco la disponibilidad de variedades
para el país, para los agricultores nacionales. ¿Y estas variedades tienen distintas características o son todas iguales? Exacto, todas principalmente tienen distintos propósitos y no sé, en Perú se trabaja mucho con las quinoas que están cultivadas, ¿no es cierto?, en la zona precordillerana o andina, y también en la zona de la sierra, ¿no es cierto?, más en pampa, y que tienen distintas condiciones de adaptabilidad. Eso principalmente, y bueno, en Chile tenemos estas pocas variedades, ¿no es cierto?, o se ha desarrollado poco justamente porque no ha habido incentivos para poder fomentar el desarrollo de estas nuevas variedades, así que también es un lujo para nosotros poder estar aportando en el desarrollo de estas nuevas variedades que tienen, como te mencionaba, distintas características y propósitos, ya sea para, no sé, para el graneado, ¿no?, para generación de alimentos con valor agregado, como por ejemplo las harinas, infusiones, mayor o menor contenido de saponina. Disculpe la ignorancia, pero ¿qué es la saponina? Bueno, es importante aquí destacar que cuando uno, por ejemplo, compra la quinoa, tiene que pasar por un proceso, ¿no es cierto?, de lavado para quitarle este amargor. Y este amargor justamente tiene que ver con el contenido de saponina que presenta la capa externa del grano de la quinoa y que le entrega este amargor y esta condición, ¿no es cierto?, espumante o de espuma que se genera cuando uno la lava. Son metabolitos secundarios que presenta la planta, son compuestos que tienen que ver con las defensas propias de la planta y que en el caso de la quinoa la presenta justamente en el exterior, ¿no es cierto?, en la capa externa de la semilla o del grano de la quinoa. En algunos casos ha ocurrido de que los consumidores, cuando no saben que hay que enjuagar la quinoa o lavarla, al prepararla, ¿no es cierto?, y al consumirla, como que se caen un poco de espalda y se desilusionan porque el sabor es tan amargo y que es incomible. Entonces es importante también saber de que la quinoa tiene esta saponina, que este amargor que la entrega y que tiene una función en el campo, ¿no es cierto?, en la planta, de poder protegerla frente a patógenos, enfermedades, plagas, etc. Hace rato hablaste de distintos colores. ¿Qué factores hace que la quinoa cambie de colores? Principalmente en el contenido de fenoles que se traducen, o lo que uno comúnmente conoce como los antioxidantes. Ya, entonces hemos visto que variedades de color rojo, por ejemplo, contienen mayores cantidades de compuestos fenólicos que también ayudan a promover este contenido de antioxidantes para la alimentación de las personas. Por ejemplo, también otra de las características de una de las variedades, que es la que mejor rendimiento es la que hemos obtenido, es una variedad de quinoa negra, y la coloración, ¿no es cierto?, es negra el grano. Y hemos visto que esta quinoa negra también, además de contener todos los aminoácidos como presenta la quinoa a modo general, ¿no es cierto?, esta quinoa negra presenta además litio. Y como sabemos, el litio es un compuesto principal dentro de las medicinas para los medicamentos, ¿no es cierto?, de salud mental. Entonces también ahí, mediante la alimentación, estamos favoreciendo el consumo, ¿no es cierto?, de litio a través de la quinoa, y ahí tiene un efecto también bastante positivo para las personas. Claudia, cuéntanos por qué la quinoa es considerada un superalimento. Un poco por todas estas características que yo te mencionaba, desde condiciones de adaptabilidad, que se puede adaptar la quinoa a distintas condiciones medioambientales, desde condiciones muy extremas, ¿no es cierto?, con problemas de riego, problemas de escasez hídrica, con suelos degradados, un cultivo bastante noble en cuanto a producción en el campo. Y cuando vamos a analizar toda la parte nutritiva del grano, ahí nos encontramos con que este es, como bien dices tú, un superalimento, porque justamente presenta todos los aminoácidos esenciales para la salud de las personas, e incluso los aminoácidos que están presentes únicamente en la carne. Entonces esa también es una ventaja comparativa respecto a otros granos, otros cereales que comúnmente se compara a la quinoa. Y bueno, además de que tiene un alto contenido proteico, entonces es muy favorable para los deportistas, para la gente que está en pleno formación, ¿no es cierto?, para los niños. Otra de las características que hemos visto en cuanto a nutrición, ¿no es cierto?, es que baja el índice glicémico, entonces es un alimento muy favorable para las personas con problemas de diabetes, por ejemplo, resistencia a la insulina. Así que por eso es como el alimento ideal para todas las personas. También se ha visto de que, por otra parte, ahora que me acuerdo, promueve la producción de leche materna para las mujeres embarazadas, por ejemplo. También se ha estudiado y está ahí reportado de que promueve la secreción, ¿no es cierto?, de leche por parte de las glándulas mamarias.
La quinoa es la semilla de una planta de la familia de las amarantáceas, la misma de las espinacas y la remolacha. Es ideal para el consumo de toda la población, ideal para el adulto mayor, también para niños. Es rica en ácidos grasos omega 3 y omega 6. Debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales de su proteína, la quinoa es considerada como el único alimento del reino vegetal que provee todos los aminoácidos esenciales que se encuentran cerca de los estándares de nutrición humana, FAO. Sus aminoácidos colaboran con el buen funcionamiento del cuerpo humano. Contiene glicina, regulador de la función motora, alanina, que es fuente energética para el cerebro. También tirosina, que tiene una acción antiestrés, ayuda a la depresión y ansiedad. La quinoa aporta también lisina, que ayuda a la formación de anticuerpos para defender al organismo de enfermedades. Ayuda a la función gástrica, en la reparación celular y en el transporte y absorción de calcio. Claudia, te quiero agradecer por tu trabajo y por lo que nos contaste. Un gusto, Claudia, que te vaya muy bien. Y así será. Que tengas mucho éxito con tus proyectos e investigaciones. Muchas gracias, Amanda y don Carlos. Esperamos que haya sido un capítulo bastante interesante, ¿no es cierto? Y nos vemos pronto consumiendo quinoa. Para profundizar sobre el cultivo de quinoa, nos contactamos con Cecilia Guineo Colguien, del sector rural de Coipomó, en la comuna de Ancud, en la isla Grande de Chiloé. Hola Amanda, hola Carlos, ¿cómo están? Hola señora Cecilia, gracias por recibirnos. Estamos súper interesados para ver cómo ustedes cultivan quinoa en Chiloé también. ¿Puedes contarnos un poco de su historia? Soy agricultora, soy guardadora de semillas, también dueña de casa. He vivido toda la vida en la Isla Grande y soy parte también del pueblo Huilliche, descendiente de ellos. Toda mi familia se ha dedicado desde siempre a la agricultura y seguimos con la misma tradición. Por lo mismo también ancestralmente que ha sido con esas prácticas que se siguen hasta hoy día, Chiloé fue declarado Patrimonio Agrícola Mundial por sus formas de cultivar y además también por sus numerosas variedades de papas nativas que existen, que también somos centro de origen de papas nativas. Así que no es menor el título que tenemos y nos da orgullo y seguir trabajando y guardando y reproduciendo y sembrando. Y cuéntenme, señora, ¿qué alimentos están cultivando? Papas nativas, por supuesto, diferentes variedades, el ajo, chilote, arvejas, habas de colores, acelga, cilantro, perejil, rabanitos, nabos, de todo tipo de hortalizas, recuperando también el tema del maíz chilote que estaba medio perdido, hoy día lo estamos reproduciendo también. Al igual que fue con la quinoa, que hoy día tenemos ya cantidad de quinoa cultivada, la quinoa chilota. Así es que bendita la tierra que nos da de comer y nosotros alimentarla a ella para que nos produzca buenos alimentos para nosotros y los demás. ¿Y es muy difícil cultivar la quinoa acá en Chiloé? No es difícil el cultivo de la quinoa, solo que el clima a veces nos juega una mala pasada por el tema del tiempo de la cosecha, por la lluvia, a veces el viento, que también nos retrasa a veces el tema de la cosecha. Pero la quinoa ha existido, según las investigaciones, desde 1545, cuando llegó Charles Darwin ya existía la quinoa chilota. Yo la quinoa la conozco a través de mi abuela, de mi madre, que ellos cultivaban antes, y yo, bueno, desde los 8 años que me recuerdo eso. Y bueno, se le daba distintos usos, aparte un poco para comer, también para las aves, los pollitos. Bueno, y la abuela siempre nos contaba también que sus antepasados también cultivaban y bueno, ha sido como de familia en familia. Hubo un tiempo que también como que se anduvo perdiendo la quinoa, así que estuvimos en un tema de recuperación también. Bueno, y hoy día estamos cultivando todos quinoa. Cuéntenos, señora Cecilia, ¿y qué variedades de quinoa están ustedes cultivando? Estoy cultivando 2 tipos de quinoa chilota, la quinoa de panoja fucsia y la de panoja color crema. Incorporando también algunas quinoas de la zona central para ver cómo se comportan y cuál es su producción. ¿Y esto lo está haciendo sola o con ayuda de otras personas? Bueno, pertenezco también a una comunidad indígena del sector de Coipomó y ahí estamos cultivando la quinoa también.
Además, bueno, he vendido semillas de quinoa chilota a los grupos de Prodesal, los PDTI, que también algunos están ahí cultivándola y sacándole, dijera, el máximo provecho a lo que este grano que es importante para nosotros. Porque es un grano ancestral, por las proteínas que posee la quinoa, porque es algo de acá de Chiloé también, que tiene también una gran importancia por su color que también tiene. Sí, hemos aprendido que la quinoa se da en varios colores. Cuéntenos, ¿se han tenido que enfrentar a plagas o algún otro problema que afecte las cosechas? Plagas, no en la quinoa, a uno que otro insecto, pero no, así que ataque, no. A veces se aplica algún fermentado para pulgones, pero eso no. Grandes problemas no hay para el tema del cultivo de la quinoa. Claro que el exceso de la lluvia, los vientos sobre todo, que a veces las tiende a quebrar, también a veces juega una mala pasada. ¿Y cómo realizan las ventas? La venta se hace a veces en feria, en venta directa a veces a consumidores locales. Lo que hago yo en estos momentos es lavarla, secarla y envasarla en envase de 200 gramos, que es más fácil para vender. O sea, la entrego lista para cocinarla. Y también le doy a las aves también, sobre todo a los pollitos, también consumen la quinoa. Y hay personas también que están innovando en el tema de la quinoa, como haciendo cerveza a base de la quinoa y también un tipo de café. Estamos muy agradecidos por sus recomendaciones y su tiempo, pero ahora tenemos que despedirnos. Amanda, me recuerdo que tenemos que descargar el recetario en quinoalab.org para que aprendamos a preparar ricos platos muy saludables. Adiós, Carlos, adiós, Amanda. Un gusto de haberlos conocido y anímense a cultivar la quinoa. Muchas gracias. La quinoa es una planta andina que se originó en los alrededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia. Fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas y reemplazada por los cereales con la llegada de los españoles. Las poblaciones nativas preincaicas practicaron una agricultura intensiva, usando riego, abonamiento, rotaciones y construcciones como terrazas. El hecho de que las semillas de quinoa se desarrollaran en tamaños y cambiaran su color de negro a amarillo, rosado y blanco es una muestra de que el habitante andino domesticó esta especie. Se dice que la quinoa es el grano de oro de los incas. Tiene una buena resistencia a las condiciones naturales difíciles, pues crece en tierras áridas y barridas por los vientos del altiplano andino. Requiere poca agua, soporta bien las heladas y el calor gracias a la saponina, una sustancia aceitosa que recubre sus granos. Fue cultivado por diferentes civilizaciones prehispánicas en América. Hoy demuestra una gran habilidad para adaptarse a diversas condiciones agroclimáticas. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy de Estación Sostenible, enfocado en el cultivo de la quinoa y las condiciones extremas en las que puede crecer. Nos encontramos en el próximo capítulo, Estación Reciclaje. Los esperamos. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp +569 9229 2066 o búscanos en nuestras redes sociales como Estación Sostenible, proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Invierno, otoño, primavera, verano. Las estaciones están cambiando y de nosotros depende que el futuro sea verde, sano y más natural. Porque lo que hoy sembremos será el sustento para las próximas generaciones. Esto fue Estación Sostenible, donde comienza el viaje hacia un planeta más verde.